Hola, hola, creo que ya estamos transmitiendo en vivo en Librerías Porrúa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias a los que se van uniendo y gracias a nuestras presentadoras. Hoy tenemos un tema pues bastante interesante, tenemos que hablarlo. De repente llegó una pandemia, llegó la escuela a casa, en la televisión, en las computadoras. Híjole, ha sido bastante complicado, pero al final pues es lo que hay que atender y pues mucho, mucho que reflexionar. Agradezco mucho a nuestras presentadoras. Si me permiten, voy a leer brevemente sus semblanzas para comenzar esta rica charla. Gracias. Tenemos la presencia de Marta Bernat. Ella estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad de Anáhuac, cursó la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica y el doctorado en Clínica Psicoanalítica en el Centro Eleya, donde fue coordinadora del diplomado El amor, conflictos en la pareja, la maternidad y la familia. Actualmente imparte clases a nivel maestría, atiende en la práctica privada a adolescentes y adultos. Marta, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. También tenemos la presencia de Ana Livier Gobea. Ella es licenciada en psicología, cuenta con una especialidad en psicología clínica por la Universidad del Valle de México, es acompañante terapéutico, cuenta con una maestría en psicoterapia psicoanalítica en el Centro Eleya, cuenta con conocimientos sobre psicología y psicoanálisis en el arte, psicoanálisis y lenguaje audiovisual, es docente de licenciatura y maestría, psicoterapeuta de consulta privada en niños, adolescentes y adultos, así como ha impartido varios cursos, conferencias y talleres. Es coordinadora del seminario Epistemología y Psicoanálisis de la UNAM FES Iztacala y es autora del libro Psicoterapia de Juego, que lo tengo por acá. Acá lo tenemos. Muchas gracias, Ana. Y gracias, Montse, gracias por Porrúa. Agradecemos a Porrúa, que también lo tienen y lo pueden conseguir por ahí. Bueno, también yo creo que en algún momento se conecta Magali Vázquez. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Estudió la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en el Centro Eleya, en donde actualmente labora como docente en materias relacionadas con niñez y adolescencia a nivel licenciatura, maestría, cursos y diplomado. Desde hace varios años trabaja con niños, adolescentes y padres de familia a través de talleres, pláticas y atiende pacientes en consulta privada. En algún momento también se incorporará. Y bueno, pues comenzamos. Marta, cuéntanos, llegó este tema, a veces los papás se están volviendo un poco locos, se están desquiciando, pero también están aprendiendo muchas cosas. ¿Qué nos puedes compartir sobre esto? Gracias por estar aquí. Bueno, primero quiero comenzar hablando de lo que tú bien dijiste sobre la pandemia, cómo llegó en forma abrupta, inesperada, sin avisar, nos tomó a todos por sorpresa. De hecho, pensábamos que iba a durar una cuarentena, otros lo veían con cierta incredulidad, hasta que finalmente nos hemos dado cuenta que la pandemia llegó para quedarse, y un buen tiempo, por lo menos hasta que no esté la vacuna. Entonces estamos viviendo un momento sin precedente. Es un momento triste para todos porque hemos tenido pérdidas de todo tipo, económicas, de distanciamiento social, de salud, en especial para las personas que han perdido a familiares o amigos queridos. Estoy segura que estos momentos son muy duros. Entonces, esta situación nos obligó a actuar con rapidez para cambiar no solo nuestra forma de vida en muchos sentidos, sino en especial también en el ámbito escolar, como tú dices, implicó de un día para otro dejar de asistir en forma presencial a la escuela para cambiar a un sistema educativo virtual desconocido. Como bien sabemos, el homeschooling es algo nuevo, pues para la mayoría de las personas. Entonces, me parece que frente a esta situación tan estresante y complicada, las escuelas y los padres hicieron un gran esfuerzo para que los niños continuaran estudiando y no perdieran el año escolar. Se les presentó un gran reto, cómo seguir aprendiendo en forma significativa con un método completamente nuevo. Entonces, para los padres implicó grandes retos, o sea, no fue una tarea fácil. Hubo que solucionar muchos problemas importantes, como por ejemplo, padres, algunos tuvieron que salir a trabajar y otros se quedaron en casa. Aquellos que tuvieron que salir fuera de casa a trabajar tuvieron que hacer malabares para encargar a los niños con alguien y que pudieran seguir con sus labores escolares.
En el caso de los padres que tuvieron que quedarse en la casa, como tú dices, tuvieron que acondicionar el espacio para que funcionara al mismo tiempo como una oficina y una escuela. Yo hablaba con los padres y su preocupación principal era cómo podemos conservar los trabajos ambos cuando los hijos requieren de nuestra atención en forma constante, sobre todo con los niños pequeños. Este ha sido el gran reto. Entonces había que tomar en cuenta, por ejemplo, cuántos integrantes forman la familia. Son 2 hijos, son 3 hijos, por lo tanto, cuántos espacios en la casa hay que tener, independientes, a lo mejor privados, para que cada quien pudiera llevar sus actividades. ¿Cuántas computadoras se necesitan? Escritorios. ¿Tenemos los medios económicos para comprarlos? Esto requirió un gasto inesperado en un periodo de crisis económico importante, inclusive, como tú dices, televisiones, computadoras, inclusive hasta el teléfono celular funcionaba para hacer el homeschooling, ¿no? Y entonces quizás también algunos padres hasta perdieron el trabajo, ambos lo perdieron. Entonces, ¿cómo hacer frente a esta situación? Luego también tenemos que ver los padres y los niños qué tanto manejan una computadora, porque no es lo mismo navegar, ¿no?, por la red o jugar en la computadora a utilizar una plataforma digital en específica, desde saberse conectar. Y para eso necesitamos algo básico como el Internet. ¿Cuántos tienen acceso al Internet? Hay zonas en las que ni siquiera llega la señal, o cuántas familias no pueden tener ese servicio por sus limitaciones económicas. Y aún así, teniendo Internet, se enfrentaron varios problemas, ya que conectados, ¿cuántas veces se pierde la señal, se congela la pantalla o nos saca de la plataforma? Y para esto ya han pasado de 15 a 30 minutos de clases. Entonces, también hay que tomar en cuenta las edades de los niños. No es lo mismo un niño en preescolar, en primaria, que en secundaria. ¿Qué pasa también con estos niños que tienen necesidades especiales? Problemas de concentración, niños hiperactivos, niños con problemas para comunicarse o no poder inclusive escribir en el teclado. Sabemos que cada niño tiene su propio ritmo también para el aprendizaje. Entonces los padres no solo tuvieron que enfrentar los retos que implicó el uso de una nueva modalidad, también los asuntos académicos y también decir su propio trabajo más las tareas del hogar. Y entonces también tuvieron que lidiar con sus propias angustias y las de sus hijos. Niños deprimidos, tristes, que no se querían conectar, que estaban dispersos, que les costó mucho trabajo adaptarse, y eso pues requirió también un gran reto de parte de los padres. Entonces yo hablé con distintos padres y me decían, mira, hemos pasado por todas las emociones y facetas, hemos estado nerviosos, presionados, rebasados, inclusive regañando a los niños, aplicando castigos, y vimos que no era por ahí, no nos estaba funcionando. Entonces mejor es relajarse porque estamos viviendo un periodo bastante complicado y hacer lo que podemos hacer. Y no sentirnos tan sobreexigidos ni exigir tanto a los niños, porque la verdad al final lo que más importa es la estabilidad emocional de un niño. Es cierto que cuando uno vive una crisis, ¿no?, toma tiempo ajustarse, adaptarse a una nueva situación, y poco a poco cuando las cosas van tomando su curso, bueno, pues uno ya como que se siente más tranquilo. Y entonces, Montserrat, como tú dices, la pandemia no solo ha traído consecuencias negativas, sino creo que también ha traído beneficios. No todo ha sido malo. Por ejemplo, el conocer a nuestros hijos en diferentes facetas y tener mayor cercanía con ellos. Por ejemplo, saber desde cómo enfrentan los hijos esta nueva situación, su posibilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias o su dificultad, cómo se relacionan con el maestro, verlos en el salón de clase, cómo son. Hay niños que son callados, hay niños que son más parlanchines, cuáles son sus intereses, sus potencialidades, sus habilidades y también sus limitaciones y dificultades. Entonces, esto es importante porque muchos padres quizás les costaba trabajo reconocer alguna limitación del hijo, por ejemplo, dificultad con los números, con la escritura para poder hablar o concentrarse. Y yo creo que todo esto ha sido bueno porque ha abierto los ojos a los padres y los ha sensibilizado para comprender que son problemas que se tienen que atender y que no es responsabilidad exclusiva del maestro o de la escuela. Esto ha llevado, es cierto, a los padres a que tengan una tarea extra. Muchos se han convertido en maestros, en tutores, pues para ayudar a los hijos a que vayan adelante, ¿no? Entonces yo entiendo que esto puede ser momentos muy tensos
pero también nos ha permitido acercarnos a los hijos y que puede ser también una actividad placentera. De hecho, tenemos un colega que ahora que está trabajando en casa, nos dice que se ha dado cuenta que es buen maestro para las matemáticas y que disfruta dar clases a sus hijos, claro, un ratito, ¿no? Pero que no todo tiene que ser tenso, ni con regaños, ni estar en una situación de estrés, sino que hacer de la actividad que sea algo más disfrutable para todos. También nos ha servido para organizarse y ponerse de acuerdo entre los integrantes de la familia para utilizar desde los espacios, las computadoras, si es que hay computadora, o la televisión, o el teléfono, ¿no? Las horas de estudio, de comida, todo eso está bien porque nos hace que la familia esté unida y de alguna forma tenga que negociar. También creo que ha sido importante valorar la función del maestro y la importancia que tiene. La verdad es que los padres, y yo me incluyo, era muy fácil llevar al niño a la escuela, adiós, que se hagan cargo y a las 2 de la tarde yo lo recojo, ¿no? Entonces nos damos cuenta ahora de todo lo que hay detrás de la función del docente, todo lo que tiene que hacer para preparar clases con actividades dinámicas y amenas, porque no es lo mismo estar en un salón de clases a dar las clases en línea. Y entonces, ¿y cómo captar la atención de los niños? Y cómo atender a los que presentan dificultades. También tienen que elaborar reportes, elaborar evaluaciones, calificar exámenes, cumplir con papeleo administrativo y además tener una comunicación continua y estrecha con los padres. El maestro no puede solo, necesita tener una comunicación cercana y efectiva con los padres. Y creo que esto ha sido muy bueno porque esta situación los ha acercado. Es decir, esto ha derivado en una estrecha colaboración entre los padres y los maestros y la escuela. Y todo esto se necesita para seguir funcionando en las mejores condiciones. Se está en un proceso donde todos estamos aprendiendo. Se está reestructurando algo que no existía. Se está tratando de suplir una necesidad y es la necesidad de la educación. También nos ha hecho más creativos en nuestra vida, a pesar de que estamos confinados. Por ejemplo, yo tengo un vecino que entre descansos con sus hijos se sale al jardín y, por ejemplo, hicieron un huerto donde cultivaron que tomillo, que cilantro, que perejil. Todo esto los niños lo van aprendiendo, cómo fue el proceso de hacer este huerto, o de repente todos van a hacer galletas, o salen en triciclo a pasear un ratito, los 5 o 10 minutos, también para tener espacios de esparcimiento y no estar todo el día sentados en una computadora. Frente a estas nuevas, perdón. Sí, Marta, no, te iba a comentar que es muy importante, discúlpame por interrumpirte, es muy importante lo que mencionas sobre la negociación y sobre el respeto y sobre los espacios, ¿no? Porque también el niño identifica a su papá mientras está trabajando y dice, ok, quizá es un espacio donde yo no tengo que estar ahí, ¿no? Y el papá identifica lo mismo del niño cuando está haciendo tarea y hay que pues, saber respetar, dividir y negociar, ¿no? Y convivir también. Y convivir, claro. Por eso es bien importante cómo los padres también están teniendo otra perspectiva de sus hijos, pero también los hijos se dan cuenta del trabajo de los padres, que también requieren un espacio. ¿Y qué hacen? ¿No? ¿Qué hace papá? Sé que va a la oficina, pero no sé, y está en juntas, ¿y qué quiere decir? Exacto, el respeto hacia cada uno de los espacios yo creo que ha sido muy importante y todos han aprendido como a negociar. No digo que sea fácil, ideal, hay jaloneos, y hay tironeos, ya hay situaciones tensas, pero creo que esto es bueno, porque entonces nos obliga a tener una convivencia mejor, porque al final y al cabo estamos confinados y todos encerrados. Exacto, sí, pues muchas gracias, Marta. Vamos a continuar con Magali. ¿Qué nos tienes que comentar sobre esto? ¿Qué aportaciones tienes? Ay, creo que por ahí se corta un poquito. No, ya me di cuenta que tenía mi micrófono apagado. Ah, ya. Pues, hola, sí. Hola, Monse, hola a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y pues sí, fíjense que yo coincido mucho, ¿no? con Marta en todo lo que ella nos comparte, ¿no? Acerca de, pues sí, cómo la situación, tanto como para padres de familia, como para los maestros, ha sido muy compleja.
y de mucha exigencia, ¿no? Para lograr adaptarse a las circunstancias actuales. Y bueno, a mí me gustaría como también, ¿no? Como poner el acento en esto también que comentaba Marta sobre el aspecto emocional en todos los involucrados, ¿no? Empezando por los niños, ¿no? Es decir, creo que acá los que tienen hijos seguramente han observado o los han observado informes, ¿no? Con el tema de las clases virtuales, ¿no? De pronto, no nada más inconformes, sino enojados, tristes, frustrados, y entonces es inevitable, ¿no? Preguntarse, bueno, ¿cómo afecta emocionalmente a los niños? Digo, no nada más a ellos, ¿no? También a los padres, pero cómo a ellos los afecta esta situación de confinamiento. ¿Por qué resulta como mucho más difícil la modalidad de las clases virtuales? Y entonces creo que quizás para ir respondiendo estas preguntas, bueno, habría que hablar un poco, ¿no? Sobre cómo se va dando el desarrollo emocional de los niños, ¿no? Desde que, bueno, de los niños de todos nosotros, ¿no? Desde que nacemos, a través de todos, pues sí, a través de que vamos creciendo, ¿no? Entonces, hay que entender, ¿no? Como el desarrollo, como este proceso de evolución, ¿no? En el que un niño va dominando distintos niveles, ¿no? De tanto cognitivos, emocionales, sociales, etcétera. Y bueno, como todos estos se van, o sea, digamos, van evolucionando de una forma interrelacionada. O sea, no podemos pensar uno sin el otro, ¿no? Es decir, ahorita me adelanto un poquito, ¿no? Pero es muy común que un niño que no esté emocionalmente estable vaya a rendir de una forma óptima en la escuela, ¿no? Es decir, todo va de la mano, ¿no? Entonces, inclusive los aspectos emocionales y sociales están todavía más interrelacionados, porque emocional también se desarrolla en relación a un otro, ¿no? Solo que esto también se va complejizando con el paso de los años. Es decir, primero todos empezamos, ¿no? Como con esta relación diádica entre una mamá y un bebé, ¿no? Recién nacido, ¿no? Y después, bueno, ya se va como ampliando a otros espacios, ¿no? Pero en primer lugar, si pensamos, ¿no? Justo en este bebito que acaba de nacer, ¿no? Lo único que necesita en ese momento para estar tranquilo es de los cuidados de mamá, ¿no? De que mamá lo alimente, lo cargue, le hable, etcétera. Y bueno, ya después, digamos que ella va a ser en ese momento como no nada más su fuente de alimentación, sino también de confort y de seguridad, ¿no? Y bueno, ya conforme el niño va creciendo, pues también va tomando conciencia, ¿no? De su propia individualidad, ¿no? También a la par de que el desarrollo, por ejemplo, pues sí, neurológico va evolucionando, ¿no? Entonces, los niños empiezan a caminar, empiezan, bueno, a gatear, a caminar, a hablar, ¿no? Dejan el pecho, el biberón, y entonces, les digo, van tomando como esta conciencia, ¿no? De que ellos ya son como pues sí, una personita, ¿no? Aparte de mamá, especialmente. Entonces, ¿no? Si nos ubicamos, por ejemplo, más o menos entre los 2, 3 años que comienza el control de esfínteres, ¿no? Que el niño comienza a dejar el pañal, bueno, pues es un momento como pues bastante importante, ¿no? Les digo, los que tengan hijos acá podrán, ¿no? Como quizás relacionar esa etapa con la aparición de los berrinches, ¿no? La aparición del no, ¿no? Digamos que comienza una nueva etapa, ¿no? En la mente de este niño, y entonces en esos momentos los padres son quienes ayudan a regularlo, ¿no? Como a decir, mira, acá se puede, acá no se puede, ¿no? A ver qué te pasa, ¿no? Comienzan sí, a poner palabras en donde los niños todavía no tienen la capacidad de ponerlas, ¿no? Entonces, por eso les decía que lo social, ¿no? El cómo nos vamos relacionando con los otros, por supuesto que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Y bueno, ya después, obviamente los niños crecen un poco más, ¿no? De pronto ya no nada más es una relación como diádica, ¿no? Sino que empieza a ampliarse, ¿no? Ya entra, digamos, como en un papel más importante el padre de los niños, ¿no? Ya también, aunque siempre han estado presentes otros miembros de la familia, bueno, pues ahora ya son como parte importante pues de la vida del niño, ¿no? Muchos por ahí empiezan a tener hermanitos,
muchos ya empiezan a ingresar justamente al kinder, ¿no? Al maternal, a la escuelita, y entonces esto empieza como a ampliarse, ¿no? A los niños, y entonces también al mismo tiempo, no digamos que el continuum ideal del desarrollo emocional y social es una independencia cada vez como más amplia, ¿no? O sea, claro que es gradual, pero no digamos que el objetivo es que poco a poco este niño no va a ir creciendo para hacerse cada vez más autónomo, más independiente, y claro que la escuela, ¿no? Va a ser uno de estos espacios en donde también se van a afianzar todos estos logros, ¿no? A veces pensamos que la escuela es únicamente un espacio en donde los niños aprenden contenidos, ¿no? De matemáticas, historia, de lo que ustedes quieran, pero en realidad va más allá, ¿no? En realidad, por ejemplo, ¿no? Los niños que ingresan a, no sé, a la primaria, ¿no? Están en un momento, ¿no? En donde ya pueden quizás regularse mejor emocionalmente, ya pueden hablar mejor de lo que les pasa, ya pueden controlar mejor sus impulsos, pero una vez que llegan a la escuela, todo esto también se va reforzando en relación a los otros. Los niños van logrando ensayar ciertos roles sociales, ¿no? Van formando amistades, van aprendiendo normas de convivencia, ¿no? La figura de los maestros también les ayuda, ¿no? Como colabora, digamos, de la función de los padres que están en casa, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que si pensamos, digamos, en las circunstancias actuales, pues es inevitable pensar que, por supuesto, los niños están afectados emocionalmente, ¿no? Los chiquitos, porque, pues, me parece que ningún niño está diseñado, ¿no? Para estar sentado 6 horas frente a ahora, ¿no? Bueno, yo creo que ningún niño ni ningún ser humano, pero especialmente los niños, ¿no? Que todavía, digamos, no tienen como, sí, no han terminado de construir estos recursos internos, ¿no? Que todo el mundo, bueno, idealmente como adultos, ¿no? Podemos decir, a ver, ¿no? Está bien, son 6 horas, uno toma calma, va pensando, se va solito, ¿no? Como conteniendo y ya, ¿no? Pasan las 6 horas y, bueno, ya, damos por el otro lado. Un niño todavía no puede hacer eso. Un niño chiquito menos, ¿no? Sus periodos de atención son sumamente cortitos, se desesperan muy rápido, obviamente lo sensorial es muy importante para ellos, ¿no? El tocar, el ver, el oler, ¿no? El estar ahí con los amiguitos, y es algo que no pueden hacer, ¿no? Y si pensamos incluso en los niños más grandes, estos que yo les hablaba, ¿no? Que están ahorita en edad primaria, bueno, se vuelve todavía más complicado para ellos, ¿no? Porque lo social ya tiene un papel importante, ¿no? La convivencia con los amiguitos, con los maestros, ese espacio que proporciona la escuela fuera de casa y que además es fuera de casa, que es lo que ellos ahorita también necesitan, ¿no? Es decir, irse poco a poco separando de los padres, ¿no? Y hacer sus propios núcleos, vaya, ¿no? Poco a poco. Entonces, definitivamente para ellos es una situación difícil, ¿no? Escuchamos que extrañan la escuela, que extrañan especialmente a los amigos, ¿no? Y todo lo que hacen ahí, ¿no? Ahora, sí. Coincido, ¿no? También con lo que tú decías, Monse, y también Marta, de que no todo está perdido, ¿no? Porque además es una situación sobre la cual ninguno de nosotros tenemos control. Es como es, ¿no? Y entonces creo que también es una oportunidad para poder salir fortalecidos, ¿no? De todo esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, creo que ahí vuelve a ser muy importante el papel de los padres, ¿no? Digo, durante toda la infancia lo es, ¿no? Pero si nosotros como adultos estamos sumamente estresados, rebasados, abrumados, eso también le vamos a transmitir a nuestros hijos, ¿no? O sea, no podemos pedirles, ¿no? Que ellos estén muy tranquilos tomando sus clases y que no estén enojados, y nosotros mismos estamos así, ¿no? Totalmente rebasados. Entonces, es importante, ¿no? Es comprender que los padres son las principales figuras de educación para sus hijos, ¿no? Es decir, Magali. si uno... Ay, dime, Monse. Discúlpame por interrumpirte. No, Justo no, adelante. Creo que también es importante, y le voy a dar la palabra a Ana Gobea, claro,
porque también mencionas esto de la corporalidad, de que no están diseñados a estar sentados, y también aparece el juego, ¿no? La importancia del juego, parece que el juego desaparece porque la escuela ahora está en la casa y los niños ven la escuela y no quieren ir a la escuela porque quizá es aburrido, o quizá ya la extrañan porque se dieron cuenta de que pues no era tan aburrida, que estaba padre, ¿no? Pero ¿qué nos puedes contar, Ana, sobre esto? ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Sí, Monse, muchas gracias. Pues para mí es muy grato escuchar a Marta y a Magali porque concuerdo con ellas en algunas cosas, en varios puntos. Ahorita hablaré un poquito del tema del juego y sobre todo también de estar atentos a los niños que tenemos en casa para poder identificar estos aspectos emocionales que pudieran ser alarmantes. Yo concuerdo con Magali en el sentido de lo que ella aborda en relación a que los niños no se la están pasando muy bien. Podríamos pensar que, bueno, pues están en casa, no van a la escuela, están con mamá y papá y eso los tiene muy felices. Francamente, no los tiene contentos. Los niños están angustiados, los niños pueden deprimirse, los niños a veces los encontramos bastante irritables porque están padeciendo junto con nosotros un momento crisis, ¿no? Un momento crítico. Entonces tampoco habría que caer en la ingenuidad de pensar que los niños, solamente por ser niños, no se dan cuenta de las cosas, se dan cuenta de las cosas, extrañan ver a su miss, a su maestra, a sus compañeros. Entonces, bueno, incluso ahorita retomando lo que decía Marta, la escuela es un lugar de socialización, no solamente es un lugar al que uno va a adquirir conocimientos y saberes, es un lugar que me parece ser que frente a esta crisis necesitamos mirar la importancia de la educación, necesitamos reconocer la importancia de la labor docente, que es muy olvidada, que está bastante relegada. Concuerdo cuando Marta decía, bueno, hay muchas veces que pensamos que los maestros no hacen nada. Ahora, bueno, que nosotras damos clases, somos docentes, quizá no en un nivel preescolar, ni primaria, ni secundaria, sino con personas más grandes, como lo serían chicos de licenciatura y en la maestría, es agotador. Es agotador dar clases en línea. El homeschooling no es una cosa, digamos, nueva en el sentido de que, bueno, ya había educación a distancia, ya había educación telesecundaria, en la antigüedad, bueno, pues era incluso a veces cátedras o clases que se mandaban por carta, pero ahorita es una situación global. Y me parece ser que, retomando el aspecto que Marta comentaba, por ahí la UNESCO del 2016 eh, hizo una declaración muy importante en donde dice que los docentes representan una de las fuerzas más sólidas e influyentes, con miras a garantizar la equidad, el acceso y la calidad de la educación. Ellos, los docentes, son la clave del desarrollo mundial sostenible. No obstante, su formación, contratación, permanencia, estatus y condiciones de trabajo son temas que siguen siendo preocupantes. Yo concuerdo con Magali y con Marta en que este es un momento de crisis que nos pudiera permitir reorganizar y reestructurar ciertas cosas. Me parece ser que si de algo ha servido el confinamiento, pues es para reflexionar sobre muchos aspectos de nuestra vida y eso incluye la educación. Ha sido una crisis sanitaria que ha puesto en jaque el sistema laboral, el sistema económico, pero también nos ha puesto a cuestionarnos sobre nuestra, digamos, nuestra influencia en la vida diaria. Yo considero que los padres y las madres y las familias están cansadas. Creo que los padres han hecho un esfuerzo inconmensurable, es un esfuerzo muy grande mantener a los niños, sobre todo cuando son más pequeños o cuando son adolescentes, porque también los adolescentes la están pasando fatal. Justo porque, como mencionaba Magali en el tema del desarrollo, pues un aspecto muy importante en el desarrollo del adolescente es separarse de los padres. Sin embargo, llevamos, bueno, nos falta poco para cumplir el año en confinamiento y el adolescente ha perdido, al igual que el niño, pues estos espacios de socialización, el contacto con los otros, está pegado con los padres. Entonces, digamos, es algo que atenta
contra el desarrollo habitual del proceso adolescente y del desarrollo infantil. Necesitamos separarnos de la casa, ¿no? Paulatinamente. Entonces, bueno, me parece ser que, digamos, mi percepción es que yo me he topado con lo agotador que ha sido para docentes, para padres, para la sociedad en general, este tema del confinamiento. Por eso me parece que tener estos espacios de diálogo, estos espacios de pensamiento, nos permiten idear algunas otras estrategias para poderle hacer frente, porque necesitamos recurrir a nuestros recursos más creativos para hacerle frente a esto. Creo que educar es una tarea llena de complejidades y considero que estas complejidades se agudizan frente a esta crisis. Me parece ser que hay retos, que hay cosas que hay que considerar. O sea, por ejemplo, Marta hablaba del tema de las computadoras y eso es cierto, esta educación a distancia, este homeschooling, no es lo mismo para todas las poblaciones. También ha puesto y ha develado, digamos, una desigualdad social importante que siempre ha prevalecido. Y hay aspectos, me parece ser que fundamentales, que implican un reto. Por ejemplo, un análisis profundo del entorno, de la realidad social, de la comunidad escolar. ¿Cómo nos relacionamos? Ese también será otro reto que considero. ¿Cómo nos relacionamos con el conocimiento, con los aspectos didácticos? Cómo en realidad la escuela tendría que estar en un continuo aprendizaje, en una retroalimentación entre padres, maestros, alumnado. Cómo también capacitar a los docentes. Digamos, ahí yo lo hablo desde mi perspectiva y mi experiencia. Fue brutal la rapidez con la que tuvimos que adaptarnos a las nuevas tecnologías y dar clases. Entonces, digamos, la capacitación a los docentes me parece ser que también es un reto bastante importante. Y en el sentido de los niños, digamos, de forma muy puntual, hay que estar atentos a sus síntomas, hay que estar atentos a sus reacciones. Hay niños muy nerviosos, niños que se preguntan sobre la muerte, están muy angustiados por la enfermedad, niños que están mucho más irritables, que no pueden dormir, que están hiperkinéticos, ¿no? De pronto están moviéndose, quizá porque están con altos montos de angustia. Hay alternativas psicoterapéuticas, quizá ahorita muchos colegas están trabajando a distancia, y bueno, se puede consultar si por ahí uno ve que el niño empieza a presentar eneuresis, que está mucho más irritable de lo normal, que está sumamente ansioso, muy impulsivo, por ejemplo, también sería una señal importante. Donde ahorita el tema calificación y evaluación académica pasa a un segundo plano. Es probable que haya rezago académico, después veremos cómo le haremos, pero estamos padeciendo una situación emocional importante que hay que atender, y el juego, Monse, en relación a lo que tú comentabas, es un recurso fundamental. Poder jugar con los niños, permitir espacios de juego con ellos, para que también a través del juego ellos puedan ir, metabolizando toda esta experiencia que está sucediendo, ¿no? Darles un significado. Por ahí se ponen a jugar a que están encerrados en una torre y no pueden salir, por ahí que el osito se enfermó pero lo van a poder curar. Es decir, el juego va a ser un recurso fundamental para poder ayudarles a los niños a poder tramitar esta situación. Muchas gracias, Ana. Y ya estamos teniendo muchas reacciones por acá. Y tenemos algunos comentarios. Okay. Creo que es importante también hablar sobre un tema bastante delicado que dice Runilda. Dice, ha incrementado el abuso sexual y la violencia en los hogares. Sería conveniente analizar esa parte que refiere sobre que ha mejorado la convivencia. Marta, ¿te gustaría aportar algún comentario a esto? ¿Alguna reflexión? Es cierto que no todo es miel sobre hojuelas. Es cierto que en algunos casos hay familias que han mejorado su dinámica familiar, pero es cierto que en situaciones así de confinamiento ha habido abusos, no solo sexuales, sino de todo tipo, ¿no? Pero me parece que eso ya viene desde antes. Uh-huh. Quizás la pandemia lo hizo aparecer, ¿sí me explico? Pero ya a lo mejor ya estaba desde antes.
y yo creo que sí es un problema que muchas familias, y es cierto que en la clínica ha aumentado el grado de violencia familiar por el exceso de confinamiento, por no poder tener estos espacios de recreación, de ver a tus amigos, hacer un deporte en equipo, ¿no? Donde uno se desfogue y saque todo lo que trae, pero es cierto, no todo ha sido fácil, y de ahí los padres, la labor tan importante que tienen, ¿no? En contener a estos niños y cuidarlos y protegerlos. Gracias, Marta. Magali, ¿tú qué piensas acerca de esto? Sí, yo coincido con Marta, ¿no? A veces, miren, nosotros tenemos una formación, ¿no? En donde pensamos que en realidad pues el peso que le damos tiene que ver más con lo interno que lo externo, ¿no? ¿A qué me refiero con mi comentario? Que el confinamiento en sí mismo no va a provocar, digamos, como algo que no estaba previamente, quizás latente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No, yo les comparto que, ¿no? Como decían ahorita, bueno, y Marta también, ¿no? Que ahorita nosotros como psicoterapeutas estamos recibiendo nuevos pacientes, ¿no? Que claro, nos hablan de cómo sus niveles de ansiedad, ¿no? Están, ¿no? Por los cielos o unos estados depresivos muy intensos a partir del confinamiento, pero cuando uno comienza a trabajar con ellos, cuando uno platica con ellos más a fondo, se da cuenta que es una situación que ya estaba desde antes, ¿no? Que por supuesto el confinamiento lo intensifica, pero que en sí mismo no, no provocó directamente estados ansiosos, depresivos, o en este caso violencia intrafamiliar. Entonces sí, coincido con Marta. Gracias, Magali. Y también, antes de pasar con Ana, sucede algo, ¿no? Que ponen igual por acá, que menciona Anabel Sáenz, la mayoría de docentes son o eran tradicionales, pocos estaban familiarizados con esta modalidad de enseñanza digital, pero han tenido que adaptarse, ¿no? Y creo que no solo los docentes, no sé cuántos, creo que todos teníamos algo tradicional, algo normal dentro de lo que cabe, y de repente, bueno, todo esto ha sido anormal, ¿no? Pero como lo comentan ustedes, ¿no? También pues, se han acentuado muchísimos comportamientos que ya estaban, pero ahorita los vemos porque estamos ahí, ¿no? Entonces se acentúan un poco más. Ana, ¿gustas comentarnos algo sobre esto? Sí, pues me parece, bueno, yo concuerdo con Marta y con Magali. El tema del abuso sexual, la violencia intrafamiliar, los altos índices de violencia, es cierto, hay un agente externo, vamos, hay una situación ajena externa que nos ha descolocado a todos, pero que también ha hecho, digamos, ha sacado a relucir cómo le hacemos frente a los conflictos. Me parece ser que la persona que por ahí tiene aspectos más violentos, mucho más desorganizados, bueno, los va a presentar frente a cualquier situación. Solamente que coincido con las colegas, este tema lo agudiza y también lo agudiza porque hay elementos externos bastante complejos, por ejemplo, el económico, la falta de trabajo, las familiares, gente que ha sido, ¿no? La despiden. Entonces, bueno, evidentemente me parece ser que es un tema muy complejo y multifactorial, pero se despiertan, digamos, como que estos comportamientos que ya estaban ahí latentes. Ahora, en el sentido de los docentes, a mí me parece ser que es sumamente importante reconocer la labor de los docentes, yo por eso lo mencionaba, y también de los padres, porque es cierto, esto nos ha descolocado a nuestra vida tradicional, o sea, desde cosas muy básicas que es ir al súper, ahora es como ir a cazar un dinosaurio, ¿no? ¿Sabes? El riesgo que implica salir al supermercado. Sí, y también no hay que dejar de lado que los docentes somos personas. No solamente es que el maestro tiene que dar la clase, también se tiene que ocupar de su vida, también tiene sus propios conflictos, ¿no? Los que tienen hijos, bueno, hacen malabares para atender a sus hijos, a los alumnos, hacer el seguimiento que uno tiene que hacer como docente, ¿no? Institucionalmente a los alumnos. Digamos, esto nos ha tenido sobreexigidos como población, pero es la única manera de poder hacerle frente, ¿no? Y bueno, yo sí reconozco mucho la labor docente, lo que decían de los niños de preescolar, bueno, o sea, lo kinestésico, el contacto, lo sensorial, pues ahorita está muy limitado con la pantalla y los maestros francamente hacen una cosa
de poner mucha energía en sus clases para poder transmitírselo a los alumnos y poder cachar la atención, ¿no? Luego hay los papás que se meten a las clases y no dejan que los niños estén en su espacio, ¿no? Los papás que se ponen a soplarle a los niñitos, denles chance para que también estén en su lugar. Sí, o se equivocan y no, eso no es bueno, está bien equivocarse, ¿no? Corrigen ahí en la clase, ¿no? Y los niños, eso no pasaba en su escuela, en su espacio, ¿no? Hay una invasión también. Sí, muchas gracias, Ana. Y qué importante lo que dices sobre también la resolución de los conflictos, porque justo hay un comentario de Rocío Murguía que dice: veo una contradicción en el manejo de esta pandemia por parte de los padres. Algunos, claro, por un lado se encuentran preocupados por la enfermedad, pero por otro ya están llevando a sus hijos a las fiestas y a reuniones familiares, o en el caso de mi pueblo, a fiestas pseudocontroladas con los protocolos de salud. ¿Qué tan confuso resultará esto en los niños? Y creo que esto también pues, se reflejará en toda su vida, ¿no? Y cómo, pues sí, pero no tanto, pero quizás no. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto, Marta? Sí, mira, yo creo que es bien importante la congruencia. A veces, uno de los temas que yo iba a hablar es que a veces es más importante lo que nosotros hacemos como padres que lo que decimos, ¿no? Porque hay que cuidarnos de la pandemia, no hay que salir, pero vamos a la fiesta del vecino. Entonces, eso no quiere decir que no seamos flexibles, pero estamos en una situación que estamos de riesgo, la verdad, de muerte. Y hay gente que se ha contagiado y se ha muerto. Entonces, quizás a lo mejor si uno tiene una hermana con un primito que a lo mejor se ha cuidado igual que nosotros, podemos empezar a tener un vínculo, ¿no? Porque es muy difícil estar aislados. Hay gente que ha tenido que seguir viendo a sus padres porque los tiene que cuidar o les lleva súper, o a lo mejor ver a una hermana, pero si estamos en un círculo donde nosotros nos hemos más o menos cuidado, quizás es algo más accesible para que el niño pueda jugar con no la gran fiesta, pero si es su cumpleaños, a lo mejor que venga el primito con la tía, ¿no? Y parten el pastel en Zoom con los abuelitos, por decir, si es que tienen internet. Pero la congruencia es muy importante porque eso es a que los niños los confunde y esa congruencia pues tiene que perdurar toda la vida. Eso no quiere decir que no seamos flexibles, pero estamos en un momento que no dicen que es rebrote, no estamos llegando ni al rebrote. O sea, esto va escalando y cada vez te vas enterando de más gente que tiene el COVID, ¿no? Sí, entonces, ya, los padres son incongruentes. Sí, sí, perdón, y ya no es algo que pase afuera, sino pues a veces escuchamos cada vez más cerca la pandemia y eso asusta mucho, ¿no? Claro, hay gente que pensaba que era un cuento chino. Todavía hay mucha gente, pero no, no es un cuento. Y resulta que no solo en China, a nivel mundial y en México lo tenemos enfrente de nosotros. Que también es un punto importante eso, ¿no? Nos globaliza. O sea, aunque ya vivimos en un mundo globalizado, también es algo que nos une como personas, ¿no? Y también los niños, o bueno, creo que enseñarles eso es importante. Magali, ¿tú tienes algún comentario acerca de esto, de este comportamiento, de esta congruencia que debemos tener? Pues sí, creo que como les comentaba hace rato, ¿no? Cuando les hablaba de cómo los padres son figuras de identificación para los niños, ¿no? Precisamente, ¿no? Digamos como que la traducción de esas palabras tendría que ver con lo que dice Marta, ¿no? De que es más importante lo que uno como padre hace que lo que dice, ¿no? Porque podemos decir muchas cosas, ¿no? Como adultos, como papás, no es adecuado mentir, hay que ¿no? hacer esto y aquello, y si uno hace todo lo contrario, bueno, en realidad, ¿no? También como decía Ana, a veces somos muy ingenuos con los niños, ¿no? De pensar que solo se van a dar cuenta de lo que nosotros queremos que se den cuenta, y no es así. Entonces, sí, me parece muy importante la congruencia entre lo que uno hace y dice. Y bueno, también, ¿no? Creo que, ¿no? Frente a todo esto de la pandemia, ¿no? Frente al tema del confinamiento, bueno, también salen a relucir, ¿no? Como estos mecanismos a través de los cuales le hacemos frente o no a la situación, ¿no? Muchas veces el ir a las fiestas, ¿no? El seguir viajando, el seguir reuniéndonos como si nada estuviera pasando, pues habla mucho, ¿no? De una dificultad o una imposibilidad para poner los pies un poco en la realidad, ¿no? Y contactar con lo que está pasando, ¿no? Y ahora creo que es esperable porque es una situación sin precedente que angustia muchísimo, ¿no? Angustia un montón, ¿no? Realmente contactar con eso y darnos cuenta de cómo han cambiado nuestras vidas, ¿no? De cómo van a cambiar
quizás muchos aspectos del mundo a partir de ahora y cómo definitivamente no vamos a volver nunca a esa normalidad de la que estábamos acostumbrados antes, ¿no? El mundo va a evolucionar a partir de ahora. Entonces, sí, nos encontramos mucho, ¿no? Con estas aparentes incongruencias, pero que también hablan, ¿no? De cómo le vamos haciendo frente a la situación. Entonces, pues es importante, ¿no? Que poder transmitir esta conciencia a los niños para que ellos a su vez puedan crecer con un modelo pues sí, de identificación, digamos, como adecuado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Gracias, Magali. Y también, bueno, hacer hincapié en que, bueno, el tema de esta charla es homeschooling, nos alcanzó sin estar preparados, estamos viendo que pues no estábamos preparados, pero pues nos estamos preparando, ¿no? Y también que tenemos por un lado la escuela en casa, pero también la educación familiar, digámoslo así, en casa, entonces se juntan las dos y pues esto puede causar un poco de crisis. Ustedes en su formación, como lo leí al inicio, seguro tienen niños, adolescentes, pacientes que están pasando por esto y también me gustaría que compartieran con quienes nos están viendo cómo también acercarse es bueno, ¿no? Que quizá no ir presencialmente pues a terapia, pero pues también pedir ayuda, pues todos estamos en lo mismo, pero pedir ayuda, desahogarnos y decir, oye, ¿cómo hago? Es válido. Ana, por favor. Sí, gracias, Monse. Me parece una pregunta muy atinada y yo considero, bueno, francamente creo que los papás, todos estamos en un gran dilema. A todos se nos cuestan las habas, a mí se me cuestan las habas por salir, ver a los amigos, la verdad, o sea, de pronto digo, ay, sí, y uno tiene que postergar el deseo y decir, bueno, mejor no, me cuido, pensar en los otros. Pero creo que los padres, sobre todo los que tienen niños pequeños, llega un momento en el que también se preocupan de este aislamiento. Por ejemplo, en la clínica nosotros observamos, y bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis colegas, pero vamos a pensar, digamos, una mamá, una mamá que sea mucho más aprensiva, ¿cómo le va a transmitir también su propia, o le puede transmitir su propia ansiedad muy exacerbada al niño? Y entonces el niño puede estar muy perseguido, muy asustado. Hay adultos que son más hábiles a la hora de metabolizar este momento y explicárselos a los niños, y entonces gradualmente, ¿no? Hay papás que de pronto puedan decir, no, hombre, es un invento, no pasa nada, y hacen una cosa como más impulsiva, donde se ponen en riesgo todos, y como decía Magali, por ahí no tienen los pies en la realidad. Nadie sabe qué hacer con esto. Creo que el tema de seguir las indicaciones, la prevención, el evitar riesgos es lo que nos va a mantener un poco más seguros. Tampoco podemos estar al 100% aislados, eso también es bastante patológico. De hecho, nos preocuparía, por ejemplo, el adolescente que está muy cómodo en el confinamiento, porque yo les digo, el tema es que ellos tienen que salir. Los niños aislados, los adolescentes aislados, que no están mostrando ninguna incomodidad frente a esto, nos preocupa. Entonces, creo que esta pandemia también ha puesto mucho de manifiesto la necesidad de la atención de la salud mental, de la salud emocional. Es válido, es necesario, se viene una serie de cosas importantes en relación a lo emocional y a lo mental. Y en ese sentido, bueno, me parece ser que el poder pedir ayuda, contar con profesionales de la salud, si bien ahora habrá quien trabaje presencial, habrá quienes estemos en línea, aunque hemos tenido que cambiar nuestra forma de trabajo, pues también es una mirada a la importancia de la atención emocional y mental, sobre todo cuando identificamos síntomas que se pueden agravar y que, bueno, si se puede prevenir y se puede atender, pues qué mejor, y los niños necesitan atención emocional, los adolescentes también, los padres también, y es un momento en el que tenemos que echar fuerza de todos los recursos posibles. Muchas gracias, Ana. Marta, ¿qué piensas sobre esto? Sí, no, coincido con Ana. Realmente pues es muy importante pedir ayuda cuando nos estamos sintiendo bien o sentimos que estamos rebasados emocionalmente por situaciones que no podemos comprender, y qué mejor que ir con alguien para que nos ayude a digerir,
a metabolizar, las experiencias que uno va teniendo. Es que no es que la pandemia, o sea, nosotros somos de una forma de ser y como somos, enfrentamos las cosas. ¿Sí me explico? Si yo siempre he sido miedosa, entonces la pandemia me va a dar terror. Si he sido siempre me angustia todo y todo me preocupa, entonces voy a vivir en una angustia sin vivir. Entonces, no es que me sacó cosas que yo no tenía, sino que las ha potencializado. Y entonces a veces a todos nos cuesta enfrentar los problemas, a veces utilizamos la negación, no es cierto, no pasa nada, si voy a la fiesta, ¿qué más da? Hace mucho que no salgo, o sea, todos tenemos incongruencias. Es más, yo una de las cosas que quería decir es que no hay padres perfectos. Los padres se equivocan, los padres se angustian, los padres se preocupan, los padres no saben qué hacer. Y eso es bueno también que lo vea el niño, porque si tuvieran un padre perfecto, qué angustia vivir con ese modelo de perfección, ¿sí me explico? La idea es que los padres no sobrecarguen a los hijos con sus propias angustias, porque cuántas veces un niño se vuelve el papá de los padres, ¿sí? Le encargan unas actividades que el niño no puede. El niño es muy susceptible a angustiarse, por lo mismo que decía Magali, que no tiene las herramientas emocionales necesarias. Entonces, si el niño necesita ayuda, también buscarle una persona que lo pueda ayudar a digerir todo lo que está pasando, porque es difícil que los niños comprendan todo lo que está pasando y el alcance que ha tenido esta pandemia. Si nosotros nos cuesta trabajo entenderlo, ahora imagínense los niños. Entonces, claro que hay que pedir ayuda. Gracias, Marta. Magali, ¿algo que nos quieras compartir? Bueno, yo quisiera retomar lo que mencionaba Ana hace un ratito, ¿no? Sobre estar como muy atentos a los síntomas que pueden presentar ciertos niños, ¿no? Porque uno como adulto, ¿no? Quizás es más sencillo, no digo que siempre, ¿no? Pero quizás es más sencillo el poder buscar ayuda por uno mismo, ¿no? El poder detectar, no me siento bien, no me siento bajoneado, me siento un poco deprimido, me siento muy ansioso, ¿no? Y hacer lo necesario para buscar ayuda, pero es, ¿no? Como son casos muy, muy raros de niños o adolescentes, ¿no? Que busquen esa ayuda por sí mismos, ¿no? Entonces, así como nosotros, como padres, somos quienes vamos ayudándolos a construir estos recursos emocionales e internos, bueno, pues a su vez también tenemos que estar atentos de lo que ya, digamos, como sale de la normalidad, ¿no? Es decir, digo, qué es normal y qué no, bueno, va a depender de la edad de cada niño, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Hay que estar atentos siempre eso, digamos, como en los ciclos de sueño, ¿no? En la alimentación, ¿no? En el comportamiento en general, es decir, si un niño empieza a no dormir, ¿no? O a tener muchas pesadillas o terrores nocturnos, digo, al grado que esto ya no le permita, digamos, como funcionar en la vida diaria, ¿no? Hay que pensar con qué frecuencia se empiezan a presentar estos síntomas, o si un niño deja de comer, ¿no? O, por ejemplo, si empieza a comer demasiado, si empieza a mostrarse muy angustiado. Algunos niños de pronto tienen erupciones cutáneas, ¿no? Empiezan como con ciertos salpullidos, ¿no? Empiezan, digamos, con dolores de estómago. Es decir, hay que estar atento a lo que quizás antes no se manifestaba, ¿no? Y hay que observar, ¿no? Con qué frecuencia, con qué intensidad, ¿no? A partir de que empezó como a crecer o a empeorar la situación, se ha mejorado, etcétera. Entonces, creo que eso son buenas brújulas, ¿no? Para quizás pensar en buscar ayuda, en buscar o en acercarse con un psicoterapeuta, ¿no? Y bueno, también uno como padre de familia, ¿no? Como ahorita lo mencionaban tanto Ana como Marta, es decir, si uno también se siente totalmente rebasado, angustiado por la situación, bueno, pues también se vale pedir ayuda, porque creo que como efecto secundario también vamos a poder ayudar a los niños a que estén mejor. Gracias, Margarita. Y pues bueno, no sé en qué momento pasó, ya casi una hora, pero les voy a leer rápidamente los comentarios. Gracias por escribirnos. Sergio Soto dice saludos, excelente. Guillermo Nieto, grandes maestras, saludos a las tres. Angélica Lu, excelente aportación. Karen Mustri, saludos a las tres, qué gusto verlas.
Laura Sandoval, me encanta el tema. Chimis Runilda dice, un gusto que aborden este tema, felicidades. Anabel Sáenz, tema sobresaliente. Por favor, me dirían la editorial del libro, somos Pax, lo voy a mostrar por aquí otra vez, para que lo... de Ana Livier. Anabel Sáenz dice, nosotros adultos nos adaptamos porque somos líderes en casa, pero nuestros adolescentes extrañan socializar. Son felices en casa, pero definitivamente, fisiológicamente, necesitan convivir fuera del hogar. Sofía Matus dice, un placer escuchar a la maestra Ana Livier, creo que es importantísimo lo que comenta sobre la capacitación de los docentes y que es momento para que las instituciones reestructuren sus estrategias para que los docentes tengan la habilidad de utilizar las TICs a favor del proceso educativo, y también creo que es importante empatizar muchísimo con los profesores y como padres responsabilizarse de la educación de sus propios hijos y fuera de la frustración entender su papel en el mismo. Sara Gómez, es un placer escuchar diferentes temas relacionados con los niños en este tema de clases en línea. Excelente comentario sobre los padres de los alumnos de preescolar. Los padres muestran una conducta infantil al querer resolver todo por sus hijos. Son competitivos y si no son atendidas sus demandas, se quejan y reportan al docente con sus autoridades. También ahí hay un tema, ¿no? Gio Camargo dice, con el sistema en línea nos damos cuenta de que de lo que los niños viven en el aspecto familiar, maltrato, llámese física o falta de atención, malos hábitos para alimentarlos, sin tiempos de juego, pero también nos damos cuenta de lo que viven los niños y adolescentes con los maestros, maltrato emocional o su incapacidad para enseñar y que los papás no sabíamos hasta que lo vivimos porque lo escuchamos. Gux dice, cierto, muchos miedos y ansiedad los transmiten los padres a los hijos, así como rutinas. Alejandra dice, gracias por la orientación. Juan Pablo, felicidades, excelente aportación. Y Raúl Ramírez, dice, llegué tarde, ojalá y la conferencia se mantenga, aunque sea esta semana. Va a estar arriba en Librerías Porrúa, la vamos a subir en YouTube, está en nuestro perfil de Editorial Pax. Y pues bueno, no sé si nos quieran compartir alguna reflexión con la que nos llevemos, con la que nos quedemos y pues sigamos trabajando en ella. Algo breve, algo que quieran compartir con nuestro público. Marta, si quieres comenzar y ahí vamos, para cerrar esta plática. Hay muchos temas que pueden abordar. Bueno, muchas felicidades a los padres, a los maestros, a los colegios, por la forma en cómo abordaron el problema y se pudo continuar con la educación. Y terminaría diciendo que estamos acostumbrados a vivir con cierto grado de estabilidad. Y entonces estas situaciones y desajustes son los que nos preparan para la vida y lo que venga en un futuro. Estamos sacando la fortaleza y herramientas que a lo mejor no sabíamos que teníamos y que nos está ayudando a enfrentar este problema de la mejor manera posible. Muchas gracias, Marta. Magali. Gracias. Bueno, pues antes que otra cosa, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Creo que también es muy importante, ¿no? No todo es malo, ¿no? En relación a la pandemia, al confinamiento. También, afortunadamente, los medios tecnológicos nos permiten tener este tipo de contacto, tener este tipo de charlas, ¿no? El poder escuchar a otros, el sentirnos acompañados, ¿no? Quizás en un contexto que no va a suplir el presencial, pero bueno, es algo, ¿no? Que quizás en otras épocas no lo hubiéramos tenido, y entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Yo también estoy convencida que, aunque es una situación difícil, que a todos nos ha permeado, ¿no? Que a todos nos tiene de pronto en un sube y baja emocional, estoy convencida que sí es una oportunidad, ¿no? Para fortalecer, nuestros recursos emocionales, seguramente potencializarlos, y bueno, creo que, ¿no? Como decía, es una oportunidad, ¿no? Entonces, yo me quedaría con eso, y bueno, también lo que decía Marta sobre todo el gran reconocimiento, ¿no? ¿no? Que uno, ¿no? Tiene hacia sus padres, hacia la labor de los docentes. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Magali. Terminamos contigo, Ana. Gracias, pues considero, bueno, ha sido un placer esta charla, se me fue rapidísimo, yo ya estaba así como, porque salen temas y temas y temas, porque es justo la complejidad
de la realidad en la que estamos inmersos, la que estamos viviendo. Me parece ser que, bueno, conflictos en la vida siempre vamos a tener. Este es un momento crítico, es un momento de crisis, sin embargo, digamos, la mente se desarrolla a partir del conflicto, nosotros podemos pensar, idear cosas, evolucionar, digamos, nadie crece si todo es parejito y si todo es plano y sin emoción. Sé que estos momentos son muy complejos, muy duros, sobre todo por las pérdidas que esto implica. Sin embargo, también es un momento en el que podemos echar a andar, digamos, nuestros recursos creativos, echar a andar nuestro pensamiento, porque conflictos, pues siempre va a haber, pero también con ellos viene la posibilidad de resolverlos y de poder progresar. Estos espacios de reflexión son muy valiosos. Yo, bueno, pues estoy muy contenta de verlas a todas ustedes aquí. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Y bueno, esto no hubiera sido posible hacerlo con esta facilidad si no estuviéramos con estos medios tecnológicos. Entonces, pues bueno, muchas gracias nuevamente a Porrúa y a Pax y a todos ustedes. Muchas gracias. A mí también me gustaría puntualizar la importancia que ahorita tienen las librerías. Son un desahogo, encontramos ahí materiales. El día de hoy, bueno, estamos promoviendo pero también, pues, entren a la librería, a la página Librería Porrúa, y ahí, pues, busquen psicología, busquen autoayuda, y de verdad van a encontrar títulos valiosísimos que, pues, les pueden, si no cambiar así por completo, al menos sí ir disminuyendo este malestar que tenemos de, pues, no entender ciertos temas, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho a las tres, les agradezco mucho a Porrúa, y bueno, seguimos, ¿no? Y seguimos reflexionando. Gracias a todos los que están por ahí, y pues que tengan bonita tarde. Gracias. Muchas gracias. Bonita tarde a todos.